Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Espectacular lo que estamos viendo en las bolsas tanto europeas como de Estados Unidos, que han vuelto a marcar máximos históricos en esta semana, y también Bitcoin marcando nuevos máximos históricos. La verdad que me gustaría que me dejarais en comentario y me dijerais la cantidad de vídeos que habéis visto donde os comentaban que las bolsas se iban a hundir y que íbamos a entrar en la peor crisis bursátil de los últimos años y de las últimas décadas. Como veis, para invertir en bolsa, esto no se trata de ir adivinando, sino de ir siguiendo lo que nos marquen los gráficos. Cuando entendamos eso, pues empezaremos a ser buenos inversores. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos, vamos a ver en este caso el IBEX 35, vamos a ver los principales índices tanto de Europa como de Estados Unidos, lo vamos a ver en velas semanales, ¿vale? Como siempre vemos el IBEX 35 en velas diarias, en nuestros vídeos diarios, vamos a ver ahora en velas semanales. Os veníamos comentando que tenemos una zona importante de resistencia en 14.315 puntos, que como vemos es justamente la zona que no puede superar el IBEX 35. Aquí podéis ver cómo tuvimos 4 semanas testeando esta zona sin éxito de superar la cierre semanal. Luego tuvimos unas pequeñas caídas y como veis, pues nuevamente en esta semana prácticamente hemos testeado esa zona de resistencia, y sí que es cierto que nos ha dejado una vela que nos podría hacer pensar en poder ver caídas por lo menos en el corto plazo, ¿vale? Para, digamos, pensar en que esas caídas no se puedan producir, deberíamos ver precios a cierre semanal por encima de esa zona de 14.315 puntos. Además, si viésemos esa vela que estamos comentando, que superase esa zona de resistencia, nosotros lo que estamos barajando es que el IBEX 35 se podría mover entre esa zona de 14.315 puntos y su zona de máximos históricos en 16.000 puntos, ¿vale? Esa es nuestra idea, se acaba superando esa zona de resistencia. Vamos ahora con el IBEX 35, en este caso con dividendos, que esta semana ha marcado nuevos máximos históricos, como puedo ver también en esta vela, que al igual que hemos dicho en el IBEX 35, pues también nos podría indicar haber cierto retroceso, ciertas caídas para las próximas semanas. Esperemos que no ocurra, pero sí que es cierto que la vela que nos ha dejado, pues como veis, no acaba de ser la mejor de todas. Además, como también hemos comentado en algún otro vídeo, pues como podéis ver, había superado este canal bajista. Durante esta semana había conseguido superar, pero a cierre semanal se ha vuelto a meter dentro del canal bajista. Tenemos marcado varios objetivos alcistas para el IBEX 35 con dividendos, pero me gustaría que confirmara la ruptura de esa zona de resistencia. Vamos ahora con el DAX 40, índice alemán. También una cantidad de vídeos que habréis visto con que la economía alemana va fatal, pero la economía real pues muchas veces no tiene nada que ver en este caso con la bolsa, y como podéis ver también ha marcado esta semana nuevos máximos históricos. Sí que es cierto que a cierre semanal no ha conseguido mantenerse por encima de esa zona que hemos comentado de máximos históricos, pero durante la semana ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos. Hace tiempo que habíamos marcado un objetivo alcista, ¿vale? Que teníamos este canal alcista roto al alza, marcamos un tremendo objetivo alcista que, como veis, se acabó cumpliendo, y ahora tenemos marcado otro objetivo alcista que vemos con el tiempo se acaba cumpliendo a zona de 30.000 puntos. Vamos ahora con el Eurostock 50, y en este caso, como podéis ver, también estamos en una zona muy importante de resistencia. Tenemos marcada aquí de color amarillo, y como veis, tenemos esta zona de máximos históricos en la zona de 5.500 puntos, que esta semana nuevamente prácticamente ha vuelto a testear y nuevamente ha hecho sus veces de resistencia, y hemos visto, sobre todo a final de semana, nuevas caídas. Así que sería interesante, como veis no ha habido ninguna semana que haya cerrado por encima de esa cuota de 5.500 puntos, así que sería interesante ver un cierre semanal por encima de esos 5.500 puntos. Incluso si fuese capaz de cerrar la semana en máximos históricos, eso sería superar esta zona de los 5.571 puntos, pues sería también interesante y podríamos esperar en principio más subidas. Vamos con los índices de Estados Unidos y vamos a comenzar con el S&P 500. Como estamos viendo en el S&P 500, pues nada, hemos cerrado, como veis, también esta semana marcando nuevos máximos históricos, ¿vale? Acaba superando semanalmente toda esta zona que tenemos marcado de resistencia, y procedimos también a marcarle un nuevo objetivo alcista a zona de 7.500 puntos. Es decir, que estamos considerando la posibilidad de ver un 20% de subidas añadidas al S&P 500. Lógicamente, no pensamos que vaya a ir directamente a esos 7.500 puntos a cumplirlos de forma inmediata.
Aquí habíamos marcado un objetivo anterior, la zona de 6.100 puntos, y como veis, bueno, en este caso este índice subía, luego tenía cierto retroceso, volvía a subir, volvía a tener cierto retroceso, ¿vale? Y eso es lo que esperamos, ¿vale? Para intentar ya cumplir ese objetivo de 7.500 puntos. Vamos con el Nasdaq 100, un índice también marcando máximos históricos, lo está haciendo también realmente bien, también tenemos objetivo alcista marcado a zonas de 28.000 puntos, veremos si se acaba cumpliendo. Y como veis también, pues bueno, tenemos marcada esta zona de resistencia y de momento la está superando de forma clara. Llevamos ya 3 semanas por encima de esta zona de resistencia. Eso nos hace pensar en poder ver más subidas. Esta zona que marcamos como zona de resistencia ahora pasa a ser soporte. Y por último vamos a ver si acaso el Nasdaq Composite, que también marcaba máximos históricos esta semana. Y como vemos, también superando claramente esta zona que podríamos marcarle como zona de resistencia, ¿vale? Y llevamos también varias semanas por encima de esa zona. Así que ahora pasa a ser soporte. Y también tengo marcado un objetivo alcista que le podría llevar a más altas en este entorno también del 20%. Así que bueno, como estáis viendo, los índices de momento son claramente alcistas. No estamos viendo ningún deterioro. Pero sí que es cierto que si estos máximos históricos que ha conseguido superar recientemente los perforásemos a la baja, es decir, esa zona de soporte la perforásemos a la baja, tendríamos que tomar ciertas precauciones, ¿vale? Eso en caso de verlo, os lo intentaríamos ir comentando en nuestros vídeos. Bueno, antes de continuar, comentaros que esta página web, chollos-deluxe.com, patrocina este vídeo. Si navegáis por la página podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si no queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlo tanto por Telegram como por WhatsApp. Y yo os dejaré el enlace en descripciones. Vamos ya con las consultas que nos habéis mandado para ver, en este caso, qué preguntas tenéis. Tecnillón que nos comenta: el lunes va a ser un negro día para los mercados. SP500 en Nasdaq retrocedieron en los futuros. Las cartas aranceles de Trump devuelven todo. Bueno, la verdad que no ha sido una mala semana, ¿vale? Sí que es cierto que la vela finalmente que nos ha dejado, en este caso la vela semana que nos ha dejado, sobre todo en el IBEX 35, no de las que más me gustan, ¿vale? Pero para el mercado de Estados Unidos tampoco ha acabado mal la semana. Y el lunes no me recuerdo si acabó con caída, pero nada de lunes negro en absoluto. Además, los futuros supongo que te referirías al jueves, ¿vale? Porque el viernes tenía la bolsa americana, en este caso, cerrado por festivo y lógicamente, pues no hay que hacer mucho caso a los futuros habiendo un fin de semana de por medio o, bueno, incluso 3 días, ¿vale? Y, bueno, en principio nada de lunes negro y, como veis, bueno, en principio una semana. Y lo de los aranceles de Trump, pues, como siempre comentamos, ¿vale? Se avista tanto de que viene el lobo, que ya cuando venga el lobo, pues nadie se lo va a creer. Aquí tenemos otra consulta de Claritarate que nos comenta. Dice: empecé hace poco mi aventura con las criptomonedas. Sí, perdí mucho dinero como novato, pero no quiero rendirme. ¿Alguien podría aconsejarme qué pasos debo seguir? Pues bueno, lógicamente no gusta solamente tener nada perder. Y lo que tienes que tener es una estrategia bien definida, ¿vale? Aquí en Activo Bolsa intentamos mostraros nuestra estrategia, la tenemos bien definida y la llevamos a cabo. Yo lo que te comentaría es que lo primero que tendrías que hacer, pues, es, bueno, estudiar en este caso, pues, gráficos o impulsos, o, bueno, en este caso podemos formarte en el tema de la inversión, ¿vale? Si uno, digamos, en un mercado que es altamente complicado, no tiene ninguna formación, pues lo más probable es que uno acabe perdiendo dinero. Aquí tenemos a Marcos que nos comenta: gracias por haberte tomado la molestia de contestarme, y es por exponer así distintos puntos de vista a la comunidad. Bueno, supongo que te refieres al tema de los dividendos. Sí, no pasa nada, me dejaste un comentario y lógicamente, pues bueno, se pueden ver distintos puntos de vista. Es importante lo que comentas. En mi territorio histórico, los 1.500 primeros euros obtenidos por dividendos siguen estando exentos de tributación. Pues bueno, eso es una buena noticia, en este caso para los que vivan también en tu territorio, ya que los primeros 1.500 euros, pues al no tributar, pues lógicamente, digamos que cuando se descuenta, en este caso el dividendo de la acción, pues te quedas exactamente como estás, ¿vale? Y luego dice: adopté esta estrategia que compagino con otras. Perfecto, no hay que ceñirse solo en estrategias, se pueden hacer varias. Yo de hecho tengo mi cartera principal, luego tengo la cartera de 0 millón. En el primer año hicimos 3 estrategias diferentes, simplemente para mostrar también a los que empezaban a invertir que se pueden hacer varias estrategias diferentes,
¿vale? Pero siempre, como siempre comentamos, con la idea, lógicamente, de ser rentables. Dice, porque la edad, mi aspiración era dejar de trabajar. Bueno, yo supongo que es la aspiración de muchísima gente. Aunque, bueno, si te gusta tu trabajo, pues, bueno, tampoco hay por qué dejar de trabajar. Pero sí que puedes tomártelo con mucha más calma. Y nos comenta, disculpa si te he molestado, un saludo, en absoluto, para nada me has molestado, yo siempre comento, y siempre comenté en el vídeo, de hecho cuando hablaba de los dividendos ya comentaba que hay muchos inversores que invierten por dividendos y que son rentables, por lo tanto nada que decir, ¿vale? Simplemente os daba mi punto de vista sobre los dividendos, ¿vale? Es mi punto de vista, supongo que hay otros inversores que también, bueno, coinciden con mi punto de vista y habrá otros que no. Yo os quería poner un ejemplo, por ejemplo, esta semana pasada, hace que hablamos, bueno, aquí tenemos en la carátula, hablamos de los dividendos de Acciona, y yo en mis años anteriores, pues a veces había alguna persona que conocía que me decía, bueno, por poner un ejemplo, dice, hoy voy a meter dinero en Acciona ya que mañana reparte dividendos y luego ya os sacaré. Con lo cual, claro, yo lo que decía que eso no tenía ningún sentido. O sea, si mañana reparte dividendos, Acciona, la acción que sea, no tiene ningún sentido el día de antes, digamos, invertir en esa acción, porque como bien hemos comentado, ¿vale? Cuando descuentan el dividendo, ¿vale? Cuando te van a pagar el dividendo, al descontar ese dividendo, pues resulta que la acción baja justo en ese porcentaje. Luego ya habrá el movimiento que tenga a diario, pero justo ese porcentaje que te pagan el dividendo es lo que baja la acción. Por lo tanto, te quedas tal y como estás. O sea, no tiene ningún sentido el día antes de que repartan dividendos comprar la acción para luego salirse, porque te vas a quedar exactamente igual, ¿vale? Incluso puede que pierdas dinero. Y supongo que, bueno, vosotros como inversores también, supongo que algún conocido pues también os podría haber planteado esa idea. Una idea, como estamos comentando, no tiene sentido. Otra cosa, que uno coja una acción que esté subiendo, no pare de subir y que sea una buena acción, que reparta dividendos, que cada año aumenten o cada X tiempo aumenten ese dividendo, es, digamos, una inversión totalmente correcta, ¿vale? Pero si esa acción empieza a caer o empieza a hacer alguna figura de caída, yo lo que aconsejaría sería salirme, no porque reparta dividendos me voy a quedar dentro, pero como comentamos, depende de cada estrategia de cada inversor. Aquí Manuelico que nos comentas, buenas tardes Alejandro, ¿puedes analizar Vistra Corp? Muchas gracias, crack. Nada, muy gracias por lo de crack, pero en absoluto. Vamos a ver esta acción. Aquí la tenemos y bueno, acción espectacular, fortísimas subidas. Aquí podéis ver que tuvo mucho tiempo prácticamente momento lateral, finalmente empezó a subir. Aquí podemos poner ejemplo de esta acción que bueno, subía muy fuerte hasta esta zona de 106,90. Y siempre comentamos que cuando se aleja mucho la media móvil 200, luego con el tiempo, pues bueno, se acaban atrayendo, ¿no? Tanto el precio como la media móvil 200. En este caso la media móvil 200 que venía subiendo y el precio que venía bajando, pues prácticamente aquí, como veis, se acaban acercando. Aquí finalmente, como veis, superaba esta zona, que eran sus máximos históricos anteriores, zonas de resistencia, y una superada, como veis, subida, luego prácticamente un throwback, no acabó testeando, pero prácticamente llegaba a esta zona de antigua resistencia como soporte, y de aquí pues nuevas subidas, que casualmente, ¿vale? Aquí me gusta poner este ejemplo, a veces os comento, pues mira, casualmente se frenaba justo en la zona de los $200, ¿vale? No tenía aquí ninguna zona de resistencia, y se frenó en un sitio, en un punto que era un número redondo, un número psicológico, y de aquí, bueno, empezaron a haber caídas y como veis, bueno, volvía a testear en este caso esta antigua zona de resistencia, ahora soporte. De hecho, aquí rebotaba y luego, como veis, pues bueno, con la mala sombra que acabó perforando a la baja esta zona de antigua resistencia y ahora soporte, estuvo 2 o 3 días por debajo de esa zona y luego la recuperó bastante fuerte. Y por eso muchas veces comentamos que cuando se perforan a la baja zonas de soporte y luego se recuperan rápidamente hay que estar atentos porque a veces, no siempre, pero la acción puede dispararse, como fue el caso de esta acción, que como veis, desde que perforaba a la baja esta zona de soporte y luego la recuperaba, pues no ha parado de subir hasta esta zona de resistencia de los $200. Esta es una acción que está muy interesante. En tu comentario es una pena que no me digas si estás dentro o estás pensando en entrar, ¿vale? Como siempre digo, cuanto más información me deis en vuestra pregunta, pues yo creo que más concisa podrá ser la respuesta. Si estás fuera, pues yo lógicamente esperaría pues a que superase esa zona de 200 o que tuviese cierta corrección. Y si estás dentro, pues nada, subir el stop para no perder y, bueno, rezar entre comillas para que supere esta zona de 200 y se puedan seguir viendo subidas. ¿Cuál es el único problema en ese caso que vemos? Pues que prácticamente de esta zona de 90 ha llegado a la zona de 200 prácticamente sin descanso. Y lógicamente pues hay muchos inversores ganando mucho dinero, así que a la mínima que tengan cierto miedo o que vean la acción pueda tener cierto retroceso podrían salirse, con lo que agravarían ese retroceso, ¿vale?
Así que comentamos, estamos justo en zona de resistencia, zona de 200. Si supera, ¿vale? Pues bueno, podría ser en este caso una buena oportunidad de entrada, ya que se entraría en máximos históricos, al igual que estamos viendo en los índices. Tampoco le vendría mal, después de esta fortísima subida, pues bueno, estarse un tiempo entre esta zona, por ejemplo, de 200 y zona de 180, que podríamos marcarle como primera zona de soporte de muy corto plazo, ¿vale? Lo marcaríamos aquí, la zona de 180. Así que si está, pues bueno, un par de semanitas, por decirlo así, o incluso un mes, entre 180 y 200, y luego rompe, yo creo que sería una buenísima oportunidad, que de hecho la voy a ir también vigilando para mi cartera. Continuamos, vamos a ver la siguiente consulta. En este caso, vamos aquí con Santirucci, que comenta: Alejandro, ¿qué te parece el movimiento que está haciendo Citigroup? Vamos a ver esta acción, que lo pasó muy mal, sobre todo creo que fue en 2008. Yo creo que invertí alguna vez en esta acción. Dicho Citigroup. Vale, ya tenemos, vamos a ponerla. Y bueno, como veis, bueno, como comentamos, en la crisis financiera tan aguda que estuvimos tanto en Europa como en Estados Unidos entre 2007 y 2008, pues como podéis ver, fortísimas caídas para esta acción, ¿vale? Que como veis, pues, desde 2009 prácticamente, pues sí que es cierto que viene mejorando. La verdad que está interesante, ha conseguido superar esta zona de resistencia, vamos a marcarla, que la zona de prácticamente 83,70. Como vemos, la ha superado claramente, incluso ha llegado a zonas de 89 y bueno, de momento un pequeño retroceso de muy corto plazo. ¿Vale? Esta zona de 83,70 pues sería bueno que la aguantase como soporte, ¿vale? Tampoco le pasaría nada en absoluto porque la performance a la baja, ¿vale? Después también comentar que de la zona de 55 ha subido también, pues prácticamente sin caídas hasta zonas de 89, así que bueno, podríamos tener cierta relajación en la subida, a ver algún momento lateral, alguna caída, para luego intentar seguir subiendo. Como estamos contando desde el 2009, la verdad que con muchos cizagreos, sí que es verdad, pero como veis no para de subir. Si acaso aquí, mira, aquí tenemos algo parecido porque esta acción, como vemos, de esta zona caía hasta los mínimos de abril en zona de 55 y luego tuvo una recuperación en V superando máximos históricos. Si nos fijamos en esta zona, que también tuvo una fortísima caída, ¿vale? Aquí vamos a marcar esta zona que marcaba resistencia, ya que de aquí justamente veíamos una fuerte caída. Luego también prácticamente una recuperación en V, no tan rápida como esta, pero también una recuperación en V. Y aquí podemos ver que acabó superando esta zona de resistencia para luego perforar la baja y entonces volver a tener fuertes caídas. Así que vigilaríamos esa zona. Si una vez superada esta zona de resistencia la mantiene por encima, perfecto. Intentaremos saber si luego tiene más subidas, pero si a perforarse a la baja, yo por lo menos también, bueno, tendría cierta precaución, ¿vale? Porque podría ser también una falsa ruptura como fue en su día en esta zona. Lo que he comentado antes, si me comentáis si estáis pensando en entrar o estáis dentro, pues mejor, porque así también podríamos ser más concisos. Y de momento, bueno, me parece que está haciendo bien. Comentamos que una acción sufrió muchísimo, ¿vale? Y le ha costado mucho ir recuperando, pero creo que incluso la rescataron. No estoy seguro del todo porque hubo muchas empresas que la rescataron en aquella época. Y Citigroup podía ser una de ellas. Bank of America también lo pasó muy mal y bueno, salió al rescate de ella Warren Buffett, ¿vale? Y la verdad que lo vino haciendo realmente bien. Vamos ahora con 9200 que nos comenta: gracias por el vídeo y el análisis de Prosegur. Saludos. ¿Acaso vamos a volver a ver Prosegur? Hace que también la analizamos ayer, pero vamos a volver a verla. Y aquí el tema es que lo está haciendo bien, como comentamos. Aquí tenemos esta figura triangular, objetivo alcista más que cumplido. Y la única pega que le vemos, a pesar de las fuertes subidas, que ayer incluso superaba esta zona de 3, pues es la fuerte subida que lleva desde la zona de 1,71 a esta zona de 3, prácticamente un 80-90% de subida. Así que lógicamente si uno está dentro, yo pondría stop para proteger ese capital, y si uno está pensando en entrar, pues lógicamente habría que esperar, pues bueno, a cierto momento lateral para luego hacer una continuidad alcista o cierta corrección, ¿vale? A pesar de que pueda seguir subiendo, pues lógicamente después de esta fuerte subida pues se puede asumir demasiado riesgo, ¿vale? Porque es que no tenemos ninguna zona de soporte clara hasta esta zona de 2,56, que sea su primer soporte de muy corto plazo. Continuamos, en este caso Antonio, que nos manda una bolsa de dinero, esperemos que acabemos llenándola. Luego aquí tenemos Francisco, que nos comenta: por doble suelo, objetivo a 212. Bueno, nos comenta la acción a la que te refieres, supongo que será en este caso Nvidia, que comentamos que teníamos un objetivo alcista por impulsos de Fibonacci. Vamos a ver Nvidia, vamos a ver ese objetivo que nos comentas por doble suelo. Vamos a verlo.
Aquí tenemos Nvidia. Y en este caso, como veníamos comentando, pues, bueno, más que un doble suelo, ponemos aquí, pues lo podríamos ver prácticamente es un movimiento lateral. Aquí tenemos un toque por la parte inferior, luego dos toques por la parte superior. De hecho, marcamos un pequeño objetivo bajista que se va cumpliendo. Y aquí, bueno, podríamos ver otro toque en la parte inferior, ¿vale? Aunque estaría un poquito cojo, pero sí que es cierto que se podría marcar también objetivo alcista, esa zona de 212. Aunque nosotros tenemos objetivo alcista un poquito más arriba, 226 por impulsos de Fibonacci. De momento sigue haciéndolo bien. Y seguimos viendo subidas en Nvidia, que ya comentamos en ese vídeo, la primera acción que consigue capitalizar más de 4.000 millones de dólares, una auténtica barbaridad. Y bueno, acción que seguimos pensando, lo más probable es que sigamos viendo subidas en esta acción, ¿vale? Nosotros vigilaríamos como soporte, el primero de ellos, esta zona de 152,80. Continuamos, vamos a ver la siguiente, en este caso Ángel que nos comenta, buenas Alejandro, ¿podrías analizar Stellantis? Seguimos aprendiendo, gracias. Sí, esa es la idea es ir aprendiendo y lógicamente nunca uno tiene que darlo todo por sabido. Vamos a ver Stellantis en el mercado, en este caso de París. Bueno, el caso de Stellantis, bueno, veníamos comentando, aquí tuvimos una caída en torno al 82%. Y la caída que estamos teniendo actualmente, pues está ya, pues prácticamente, bueno, había tocado zonas de 70. Si acaso vamos a borrar esto que no nos moleste. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Y lo que estamos viéndole ahora es que, bueno, tenemos esta strip bajista, la está superando, eso es positivo. Y le podemos marcar soporte de corto plazo, como veis aquí, esta zona de los 6,92 y resistencia, en este caso también de corto plazo, la zona entre los 9,86 y zona de 10, que además, como veis, prácticamente es por donde pasa la media móvil 200. De momento, acción claramente bajista y que pensamos que podría empezar a mejorar si supera esta zona de los 9,86 y además si supera la media móvil 200. También cualquier caída nuevamente a testear esta zona de 6,92 y si de ahí viésemos rebote, también podría ser una oportunidad de entrada. Pero sí que es cierto que, como podéis ver, fortísimas caídas para esta acción y se puede ir vigilando, ¿vale? Cuando veamos cierta mejora, pues se puede invertir. Continuamos, vamos con la siguiente, en este caso 9200, que nos comenta, gracias por el vídeo. Dice, ayer la apertura entre Moderna en 33, de momento va hacia arriba, veremos qué tal, saludos. Vamos a ver Moderna. Bueno, esto es una acción que comentamos que la queríamos nosotros para la cartera de 0 a 1 millón, es una acción peligrosa, ya comentamos. Una acción claramente bajista, ¿vale? Pero veníamos comentando que viene respetando este canal bajista, que de hecho últimamente, como veis, venía tocando a parte inferior, siempre respetándola sin perder a la baja, y que en el muy corto plazo, desde abril, como veis, pues en un movimiento lateral que finalmente acabó superando. Comentamos que habíamos puesto una orden de entrada en zona de 32, no nos acabó entrando, y como veis, bueno, se nos ha escapado un poquito, pero nosotros no vamos a ir detrás del precio. Si corrige un poquito entraremos, y si no corrige un poco y sigue subiendo y supera media móvil 200 y esta zona de 37,80, a pesar de tener un precio superior al que nosotros queríamos comprar, podríamos también entrar, ¿vale? Ya que rompería otra zona de resistencia, ¿vale? A veces, aunque compres un poco más caro, pues te interesa pues ver si acaba superando. Esto es una zona de resistencia, así que si subiese a zona media móvil 200 o esta zona de 37,80, se podrían ver a lo mejor caídas, rechazo en la zona de resistencia, ¿vale? Así que hay que estar atentos. Esta semana seguimos vigilando, vamos a ver qué hace eso todo el lunes. Si vemos caídas, pues podemos pensar en entrar. Y si vemos fuertes caídas, podemos intentar entrar en zonas de 30. Esperemos que no llegue a zonas de 30, sobre todo tú que has comprado en zona de 33. Y me gustaría mucho que se disparase al alza para tú estar más tranquilo, ¿vale? A mí no me preocupa que se me escape. Hay muchas otras acciones. Y como comentamos, si empieza a subir y supera media móvil 200 y esta zona de 37,80, pues a lo mejor también podríamos entrar, a pesar de tener un precio superior al tuyo. Vale, continuamos. Una vez visto, mucha suerte por cierto en Moderna, aunque hemos comentado que es una acción peligrosa, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si pierde esa zona en 39 y 30 podríamos ver más caídas, ¿vale? Esa sería la primera zona donde yo pondría el stop de muy corto plazo, muy ceñido, y un stop para más largo plazo sería si pierde esta zona de 22,90, lógicamente sería asumir bastante pérdida, ¿vale? Pero si se coge bien esta acción, pues bueno, se podría ganar bastante. Así que esperemos que tengamos suerte. Bueno, continuamos una vez visto Moderna. Aquí tenemos a Jaime Barea que nos comenta: tienes una bola de cristal, crack. Bueno, en absoluto, eso quiero dejarlo claro. Simplemente yo intento seguir los gráficos
y como hemos comentado, nada de adivinar, simplemente lo que nos marquen los gráficos. Como ejemplo, ahora hemos comentado a media móvil 200. Siempre que se supera a media móvil 200 hay que estar atentos, es una forma donde uno puede comprar. Luego a lo mejor te puede salir bien o te puede salir mal, pero por lo menos tú, digamos, tienes unas reglas para entrar y unas reglas para salir, que es lo principal. Muchos inversores pierden dinero porque no tienen reglas ni para entrar ni para salir, simplemente compran, venden, ¿vale? Sin ninguna regla, ni ningún tipo de regla. Aquí el José que nos comenta, dice: ¿qué tal, Alejandro? Dice: esta mañana a las 7:45 entré en Moderna. Dice: lo intenté anoche, pero justo cerró el mercado en ese momento. Dice: compré en 28,19 euros, ¿vale? Así que supongo que habrás comprado aquí en el mercado, supongo que sea en el alemán. Te lo digo en euros porque los cabrones de Trade Republic lo presentan así. Bueno, en Trade Republic creo que siempre compran en euros. No sé si lo que hacen es la conversión o que compran directamente las acciones aquí, digamos, en la bolsa europea. Además, bueno, tendría que mirarlo, no estoy seguro, pero yo creo que estos brokers nuevos, tú no tienes las acciones, o sea, las acciones no están a tu nombre, tú, digamos, ellos compran las acciones y las depositan, ¿vale? Y tú simplemente, pues, bueno, tienes en este caso esa inversión, pero no tienes las acciones como tal, ¿vale? Pues así creo que actúan algunos de estos new brokers, ¿vale? Y entre Republic no lo tengo claro, porque no lo he mirado, pero creo que también funciona de esa manera. Dice también, dice: por cierto, estoy buscando otro broker que lo presente en moneda de cotización. Por ejemplo, ING no es una opción. Ah, vale. Bueno, hay muchos brokers, Yo creo que tienes, por ejemplo, de Giro, tienes Interactive Brokers, hay muchos brokers. Vale, aquí dice: cerré cuenta hace poquito porque me la liaron parda. Ah, bueno, nunca he tenido problemas con ellos. Si acaso, bueno, os mandé mi correo electrónico, ¿vale? En un vídeo, si no lo tienes lo puedo publicar otra vez, si acaso cuando haga un vídeo para los miembros del canal. Y no sé, me gustaría que me explicases por ahí, por privado, por qué te hallaron parda, simplemente por saberlo, por si a mí me hiciesen alguna jugarreta, pues también tenerlo en cuenta. Yo llevo muchos años invirtiendo con ellos, desde el año 2008, y nunca he tenido ningún problema, alguno puntual, pero lo he llamado y me lo han solucionado. Así que, como me has comentado que te hallaron parda, me gustaría saber el motivo. Dice: de momento Moderna va bien, dice un 4,6% en un día, pero ¿qué valor debería vigilar por si se da la vuelta? Ahora lo comentaremos. Dice: por cierto, sugerencia de brokers, menos ING. Como te comento, me gustaría que me comentaras, si acaso por correo electrónico, por qué te hallaron parda, simplemente por saberlo, por curiosidad. Y como te he comentado, bueno, siempre se dice que de los mejores brokers que hay es Interactive Brokers. Tienen muchísimos brokers, a lo mejor tienes de Giro, tienes otros, ¿vale? Y bueno, simplemente es probar el que más te guste, ¿vale? A mí lo que me gusta siempre es la seguridad. Yo estoy en ING, pues, en el sentido que estoy bastante seguro, nunca he tenido problemas. Y ya veo que no es tu caso, pero yo, como estoy contento, pues nada. Vamos a ver si acaso Moderna, que ya hemos comentado, vamos a ver si acaso en el mercado alemán. Pero ya he comentado que es una acción que hay que tener en cuenta que es claramente bajista. Eso es lo primero que tener en cuenta. Pero sí que es cierto que a pesar de ser claramente bajista, pues bueno, parece que quiera darse la vuelta, ¿vale? Aquí podemos tener este momento lateral roto al alza y, como veis, pues muy cerquita de la media móvil 200. Si fuese capaz de superarla sería positivo, ¿vale? Aquí, como veis, bueno, aquí acabó superándola, luego tuvo un buen tirón al alza, pero luego sí que es cierto, bueno, volvieron las caídas, incluso volvió a perforar a la baja. Así que lo ideal sería superar la media móvil 200 y que luego se mantenga bastante tiempo por encima de ella. Si luego la pérdida a la baja, pues primera señal de deterioro. Aquí el problema, como te comentabas, con esa acción muy bajista, que últimamente ha subido bastante, aunque bueno, aquí parezca que no, pero podemos ver que bueno, desde precios que estamos, por ejemplo, aquí en zonas de 20, incluso por aquí el mes pasado, a finales de junio, estamos en zona de 21,60, estamos hablando que ahora mismo están 28,56, así que tiene una subida brutal, aunque aquí no lo parezca. Entonces, primeras zonas a vigilar, pues como comentábamos, pues sobre todo en euros, pues primero sería no perforar baja, si acaso esta zona de 26,60, se puede dar un poquito de margen a esta zona de 25,65, ¿vale? Pero ahí ya ves que ahí ya estarías perdiendo en torno a 2-3 euros por acción invertida. Y sobre todo, pues no perder, como ves, la parte baja de este movimiento lateral, que sería zona de 20. Ahí sería asumir prácticamente una pérdida de un poco más del 25%, ¿vale? Pero perder esa zona, pues sería, bueno, delicado porque se podrían ver más caídas, ¿vale? Así que esas son las zonas que yo vigilaría. Siempre comento que a mí cuando invierto lo que no me gusta es perder en cada posición que invierto más allá de un 20, como mucho 25%, ¿vale? Así que ahí tendrías que mirar dónde ponerle el stop.
Y como broker ya digo, hay muchísimos, simplemente pues bueno, cogerte uno. Siempre dicen que, como he comentado, que el de los mejores es Interactive Brokers. Yo lo estuve probando, es bastante más complejo a lo mejor que el de ING y bueno, tampoco lo acabé de terminar de usar. Aparte, como es este caso un broker americano, si metes más de 50.000 euros tienes que declararlo en Hacienda o ponernos a avisar. Y bueno, a veces por no hacer ese papeleo, pues uno sigue aquí en los brokers europeos. Y aquí, bueno, Enrique comenta, esperando el siguiente vídeo. Un saludo, pues nada, muchas gracias por comentar, Enrique. Aquí Handy que nos comenta, muchas gracias. Increíble Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin, que la verdad que también lo está haciendo realmente bien, marcando nuevos máximos históricos. Y aquí como podemos ver, pues bueno, llegando incluso a zonas prácticamente ya 118.000 dólares, así que espectacular. Nosotros tenemos un objetivo, ya comentamos en el vídeo de ayer, lo podéis ver, no hace falta que lo volvamos a repetir, pero tenemos un objetivo alcista, zonas de 125.000. Vamos a ver si lo acaba alcanzando. Si alcanzase esa zona de 125.000 dólares, como siempre os comento, cuando se cumplen objetivos alcistas muy grandes, hay que tener cierta precaución, porque al igual que lo veo yo, lo ven otros inversores y pueden empezar a deshacer posiciones y hacer caer, en este caso, a Bitcoin, ¿vale? Primero vamos a ver si llega a esa zona de 125.000 y luego vamos a ver qué sucede en esa zona. Si sigue tirando, perfecto, estamos en subida libre, podemos ir subiendo tranquilamente, ¿vale? Y bueno, si vemos que llega a esa zona de 25.000 y empieza a caer, pues prudencia, ¿vale? Y bueno, la verdad que es un activo que lo viene haciendo muy bien, que respeta bastante, en este caso, los objetivos que se le van marcando. Yo todos los objetivos que he ido marcando creo que no ha fallado ninguno. Vale, aquí tenemos en este caso un canal bajista, marcamos un pequeño objetivo alcista, lo acabo cumpliendo. Luego tuvo fuertes subidas, hizo un movimiento lateral, marcamos objetivo bajista, se acabó cumpliendo. Y teníamos este gran objetivo alcista por un posible figura de bandera a 125.000 y veremos si lo acaba cumpliendo. Yo lo he comentado alguna vez, pero yo uno de los motivos por los que empecé a hacer los vídeos de YouTube, a pesar de no tener ni idea de YouTube, ni tener idea prácticamente de informática, y bueno, fue porque bueno, estuve viendo vídeos de YouTube de inversores en criptomonedas, sobre todo en Bitcoin, y bueno, la verdad que no entendía mucho el idioma que usaban, que si la wallet, que si holdear, que si no sé qué, pero bueno, quería entender esa jerga, por decirlo así, y finalmente, bueno, uno va aprendiendo y lo va entendiendo, ¿no? Aquello de wallet frío o wallet caliente, ¿vale? Yo que soy un inversor, digamos, tradicional, pues era prácticamente un idioma nuevo para mí. Pero sí que me acuerdo que había muchos inversores, que decían que to the moon, que se vaya a la luna, que no sé qué. Y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en esta zona, 2021, ¿vale? Aquí podéis ver, si acaso vamos a ponerlo un poquito más grande para explicaros esto. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo Bitcoin venía con fuertísimas subidas, ¿vale? Aquí teníamos estos máximos históricos de entonces y luego tuvimos fuertes caídas. Luego aquí, como veis, superaba esta zona de resistencia, no la aguantaba mucho por arriba, no confirmaba la ruptura de esa zona de resistencia, tuvimos una pequeña caída. Y luego, como veis, pues nada, volvió a superar, pero luego en 2 o 3 días volvió a perforar la baja. Siempre comentamos cuando superan zonas de resistencia, sobre todo si son máximos históricos, y no los acaba aguantando, luego se acaban perforando la baja y luego incluso perdiendo esta zona de soporte, hay que tener la mosca detrás de la oreja, ¿vale? Lógicamente no vas a saber que va a tener estas fuertes caídas, pero sí que pueden venir caídas. Lógicamente luego desde aquí pues tuvo unas caídas increíbles hasta esta zona por debajo, no se llegó a tocar zona de 15.000. Y justamente en esta época pues yo estaba viendo, vídeos de YouTube donde, muchos decían que se iba de to the moon, que no sé qué, que hay que comprar, que hay que holdear. Holdear es simplemente comprar y mantener, ¿vale? Vayan hold, para seguir en holdear, pero bueno. Y claro, yo aquí veía mucho peligro y empecé a intentar querer hacer vídeos de YouTube, empecé a aprender a hacer los vídeos de YouTube para intentar avisar de que yo veía peligro. Pero bueno, luego empecé a hacer los vídeos, yo creo que en 2022, no sé si fue en febrero o marzo. Y bueno, ya había caído bastante, ya no comenté el tema. Pero luego sí que es cierto que empezó a caer, llegaba a esta zona de antigua resistencia, a esta zona de 19.800, la perforaba a la baja y como veis luego volvía a remontar, ¿vale? Y nosotros ya que avisábamos de que, desde aquí podíamos ver subidas. Lógicamente, igual que comentaba, que no sabíamos la profundidad de las caídas, tampoco podíamos saber que iba a pegar este tirón al alza tan pronunciado, ¿vale? Pero justamente por estas fechas también, muchos de aquellos inversores que yo seguía de criptomonedas decían que se iba a ir a 4.000, que se iba a ir a 4.500, que se iba a ir a 3.000, y que nosotros estamos viendo que aquí ha perdido esta zona de soporte y que luego lo había recuperado, incluso recuperado a media móvil 200 y, incluso superaba media móvil 200 y luego, como veis, testeaba media móvil 200, aguantaba con soporte, así que a nosotros no nos cuadraba ver más caídas, que no era tampoco descartable, pero no nos cuadraba ver más caídas en Bitcoin y pensamos que se podía ir recuperando. La verdad que, acabó haciendo muy bien.
Bueno, aquellos, digamos, vídeos de YouTube que yo veía sobre criptomonedas, pues prácticamente ya no veo ninguno porque sí que es cierto que prácticamente ninguno acertaba nunca, al igual que en el tema de la bolsa prácticamente nadie acierta. Comentábamos al principio del vídeo que no sé la cantidad de vídeos que podéis haber visto de que las bolsas se iban a hundirse, que se iban a caer. Nosotros hicimos un vídeo que puse por ahí también el link para que lo quisiera ver con lo que nosotros pensamos que pueda suceder en 2025, que comentamos que un sustito de la bolsa podría venir muy bien para luego tener fuertes subidas y es lo que estamos viendo. Así que por ese aspecto supongo que a lo mejor el comentario aquel que me han dejado por aquí de que tiene una bola de cristal crack, no sé dónde estaba, pues a lo mejor lo dice por ese tema. Mira que lo tenemos de Jaime Barea, pero para nada, simplemente yo pensaba que había subido mucha bolsa, que cuando sube mucha bolsa pues siempre tiene esos sustitos, pues vienen bien para luego seguir subiendo, sobre todo porque muchos inversores pequeños se acaban quedando fuera, ¿vale? Porque tienen susto en el cuerpo, ¿vale? Igual que estamos explicando en Bitcoin. Muchísimos inversores, habrá alguno que se habrá forrado, algunos que habrán ganado mucho dinero, eso no lo descarto, pero prácticamente todos que hacían vídeo de YouTube, ninguno acertaba. Y como comentamos, es que, bueno, lo veíamos tan claro que podía caer, lógicamente no sabíamos que iba a caer tanto, pero podía caer por esta falsa ruptura, que lógicamente, bueno, intentamos empezar a hacerlo vía YouTube, pero bueno, empezamos a hacerlo ya, en este caso, en 2022, ya cuando había caído bastante. Comentamos, pues por estas fechas están diciendo de holdear, de no vender, de mantener, y luego lo que sucedió que muchos inversores, no todos, pero muchos inversores que tenían en este caso Bitcoin, que no han vendido esta zona, pues luego, a lo mejor en zonas más bajas, zonas de 25.000, de 20, incluso zonas de 18.000, pues ya vendieron todo Bitcoin pensando que iba a caer a zonas de 4.500 o zonas de 3.000, como decían algunos youtubers. O sea, nunca invirtáis por lo que diga nadie, ni siquiera lo que diga yo. Vosotros tenéis que invertir por vuestro método. Yo siempre digo que yo aquí muestro mi método para intentar enseñaros y a que le guste que lo, digamos, lo replique. No tiene que replicar mis mismas acciones, pero que replique en su manera de invertir. Ya sea que llevamos desde el 2022 y de momento todos los años rentables. Como siempre comentamos, rentabilidades lógicas, rentabilidades de un 10, un 15, incluso un 20% anuales, pues no son descartables. Sí que es cierto que en el largo plazo, pues a lo mejor, ¿vale? A lo mejor se pueden conseguir en torno a un 10, un 12, un 8%, ¿vale? Son rentabilidades que se pueden conseguir, ¿vale? Eso de conseguir rentabilidades de un 100% al año, quitaros de la cabeza. Incluso hay quien dice de un 100% mensual o un 200% mensual. Para nada. Eso ya os digo yo que eso puede ser un mes puntual, pero para nada. Y comentamos, nosotros esperamos a Bitcoin que llegue a esta zona de 25.000 y ahí empezar a tener cierta precaución, cierto cuidado, ¿vale? Y por último, 0.11 que nos comenta, gracias Alejandro por el análisis. Excelente. Feliz fin de. Nada, pues con esto vamos a concluir. Feliz fin de para todos. Como siempre, muchísimas gracias por dejar vuestros comentarios. Espero que os guste el vídeo, las reflexiones que hago, que a veces, a veces se me alarga mucho el vídeo, no es mi intención, pero la verdad que bueno, que intentar ser lo más transparente posible y como es siempre lógico, pues bueno, intentar ayudar al máximo posible. Desde la humildad de que yo no sé qué va a pasar en bolsa, siempre os comento que no sé lo que va a pasar, yo simplemente sigo lo que me veo, lo que me dicen los gráficos o lo que veo en los gráficos, ¿vale? Siempre comento que no sigo noticias, que tampoco prácticamente analizo las acciones por fundamentales, no me hace falta, simplemente siendo los gráficos toda esa información la tienes, ¿vale? Si la sabes leer, lógicamente, ¿vale? Así que nada, como siempre, un placer. Os vamos a dejar el disclaimer, ya siempre os digo que es muy importante. Como siempre comentamos, que cualquier tipo de opinión o información emitida en este vídeo no constituye recomendación alguna de inversión en la visión de activo bolsa del mercado en el momento de emisión. A la hora de invertir es importante formarse, ser responsable de su inversión. Esto siempre lo recalco, hay que ser uno responsable de su inversión. Si pierdes, no es por culpa de nadie, pierdes por tu culpa, ¿vale? Y cuando ganas, no eres un crack ni eres el mejor inversor, ¿vale? Simplemente pues ganas y punto, ¿vale? Hay que tener eso siempre en mente y tener controlado el riesgo. Yo creo que esto es lo más importante, que muchos youtubers nunca lo dicen, pero es muy importante intentar conservar el capital, ¿vale? Cuando vengan mal dadas, intentar perder lo mínimo posible, incluso mantener todo el capital. Aunque haya un año que no se gane nada, tampoco pasa nada, ¿vale? Mientras mantengas tu capital, ¿vale? Luego cuando vengan mejor dadas, pues ese capital te puede hacer ganar mucho dinero. Y todo, pues ya sabéis, ya que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado. Esto es muy importante, hay muchos inversores que, bueno, que han perdido todo su dinero, incluso si invierten apalancados, pueden tener incluso deudas, así que muchísima precaución y muchísimo cuidado. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que hayan hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.